Era una tarde de miércoles cualquiera, cuando la soledad se instaló en nuestra casa. Lucas, mi marido, se había ido por una semana de viaje de trabajo, y aunque sabía que era parte de su profesión, la idea de estar sola me agobiaba. Al principio, la libertad de no tener que compartir el control remoto o decidir qué cenar me parecía gratificante. Pero pronto, la casa se convirtió en un eco de mis pensamientos, y la soledad se sentía como una manta pesada. Recorrí cada rincón de la casa, tratando de llenar el vacío. Trabajé desde el sofá, mirando por la ventana, mientras la tarde se desvanecía en la noche. Intenté distraerme con la televisión, pero las voces de los personajes me parecían lejanas, como si hablasen un idioma que ya no entendía. Los días se sucedían, pero no había emoción, solo una rutina monótona que comenzaba a pesarme. Entonces, al tercer día de su ausencia, algo cambió. Esa noche, mientras disfrutaba de una taza de té caliente y me acomodaba en el sofá, sonó el timbre. Mi corazón dio un salto. No esperaba a nadie, y por un momento, una pequeña punzada de curiosidad se mezcló con la inquietud. ¿Quién podría ser? Abrí la puerta y allí estaba Tomás, el mejor amigo de Lucas, con su sonrisa cálida y una botella de vino en la mano. «Hola», dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Estaba en el barrio y pensé en pasar a ver cómo estabas». Su actitud relajada me sorprendió, y aunque había estado en la casa múltiples veces antes, esta era la primera vez que se aparecía solo. «Hola, Tomás, no esperaba verte», respondí tratando de ocultar mi sorpresa y un pequeño destello de nerviosismo. Me hice a un lado para dejarlo pasar, y él entró, trayendo consigo una brisa de vida que había estado ausente. Se sentó en el sofá junto a mí y se ocupó de abrir la botella de vino con la destreza de alguien que lo había hecho muchas veces antes. «Sé que Lucas está de viaje y debe ser un poco solitario», dijo, sirviendo 2 copas con un gesto despreocupado. La sinceridad en su voz me hizo sentir una extraña calidez. Al principio, la conversación giró en torno a las cosas habituales: el clima, trabajo y la vida cotidiana. Hablábamos de Lucas, de cómo se estaba adaptando a su viaje. Sin embargo, con cada sorbo de vino, sentía como las fronteras de nuestra charla se desdibujaban y empezamos a compartir anécdotas más personales, risas y confidencias. Recuerdo cómo la risa comenzó a fluir más libremente. Me sentía ligera, como si el peso de los días sin Lucas se desvaneciera con cada palabra. ¿Recuerdas aquella vez en la universidad cuando Lucas casi se cae del escenario en el recital?, pregunté riéndome. La imagen de mi esposo, tratando de recuperar el equilibrio, hizo que ambos estalláramos en carcajadas. Tomás era encantador. Se notaba que amaba a Lucas, y su personalidad de familiaridad me llenó de un sentimiento grato. Sin darme cuenta, las horas pasaron, y la conversación se tornó más profunda. Hablamos sobre nuestros sueños, nuestros fracasos, cosas que probablemente nunca había compartido con nadie. Sin embargo, en un momento fugaz, me atrapó mirándome con una intensidad que me hizo sentir incómoda, pero a la vez intrigada. El aire entre nosotros se hizo más denso y una pequeña chispa parecía flotar. Ninguno de los dos lo reconoció en voz alta, pero la conexión que había entre nosotros ya no era solo la de amigos. Corrí por un instante el velo de la situación. Era solo Tomás, el amigo de mi marido, ¿verdad? Pero mientras intercambiábamos miradas, una parte de mí comenzó a cuestionar todo. Mi mente se defendía, recordándome que era solo un buen amigo, pero lo que estaba sintiendo era indudable. Finalmente, tratando de disipar la tensión, decidí que era hora de despedirlo. «Creo que ya es tarde, Tomás», dije con una pequeña sonrisa. «Necesito irme a dormir».
Él sonrió, pero había una sombra de comprensión en su mirada, una aceptación tácita de que lo que había entre nosotros era más que simple amistad. «Claro, no hay problema. Gracias por la compañía», respondió, su tono serio pero amable. Salió de la casa sin dudar, y cuando cerré la puerta, un torbellino de emociones invadióme. La semana avanzó, y la rutina se había convertido en una serie de momentos monótonos, pero algo había cambiado en mí. La ausencia de Lucas, aunque inicialmente estresante, había dado paso a una curiosidad y un interés que nunca había anticipado. Las noches se sentían más largas sin su presencia, pero la llegada de Tomás transformó mi espacio en algo vivo y dinámico. Desde aquella primera visita, Tomás aparecía casi cada noche. A veces traía una botella de vino, otras veces comida para llevar, pero siempre se llevaba un pedacito de mi soledad. Nuestros encuentros se tornaron cada vez más frecuentes, y aunque trataba de decirme que era solo la compañía de un amigo, no podía evitar preguntarme si había algo más en juego. Una noche, después de haber compartido risas y anécdotas sobre los días universitarios de Lucas, nos encontrábamos en la cocina, disfrutando de una cena sencilla. El aroma de la comida flotaba en el aire mientras hablábamos de nuestras ambiciones y sueños de la infancia. La conversación se volvió más profunda, y en un momento, Tomás me miró con una seriedad inusitada. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si las cosas fueran diferentes?, preguntó, sus ojos fijos en los míos. El ambiente se tornó tenso, y podía sentir cómo la pregunta se cernía entre nosotros, esperando ser explorada. Aprendí a sostener su mirada, sintiendo que en sus palabras había un significado oculto. ¿A qué te refieres?, le respondí, intentando mantener la ligereza en mi tono, aunque mi corazón latía con fuerza. Sabía a dónde podría llevar aquella conversación, y parte de mí anhelaba evitarlo. «Ya sabes, ¿qué pasaría si no estuviéramos atados a otras personas?», dijo, y su voz estaba llena de una sinceridad que me desarmó. Sentí un escalofrío al hinchar alrededor de sus palabras. ¿Acaso él también sentía la misma tensión que yo? «No sé, Tomás, eso es complicado», murmuré, intentando desviar la conversación. La realidad de mi matrimonio se interponía en cada pensamiento. Lucas y yo habíamos construido una vida juntos. No podía ignorar eso. Pero las palabras de Tomás resonaban en mi mente, despertando un deseo de explorar lo que no podía ser. La conversación se transformó en un tira y afloja de emociones, con nosotros intentando mantener una amistad, pero cada vez más conscientes del abismo que se cernía entre nosotros. Cuando conversábamos, el destino de nuestra relación amistosa delicadamente se tambaleaba, como si estuviéramos caminando por una cuerda floja. Al observarlo, me di cuenta de que Tomás era más que un amigo. La conexión que habíamos forjado se sentía intensa y real. Su risa, su forma de escuchar, todo en él absorbía mi atención. Intenté disipar esos pensamientos, recordándome que era solo un amigo de Lucas, que había un límite que nunca deberíamos cruzar. Esa noche, después de que Tomás se fue, me senté en el sofá sintiendo un vacío contradictorio. Parte de mí se alegraba de que esos momentos de cercanía existieran, pero otra parte sabía que estaba bordeando un camino peligroso. Pasé la noche dando vueltas en la cama, sintiéndome atrapada en una red de deseos y lealtades conflictivas. Esa sensación se mantuvo conmigo durante los días siguientes. Cada vez que Tomás llegaba, el aire parecía cargarse de electricidad, y cada palabra intercambiada era un recordatorio de la complicidad que habíamos creado. A medida que la semana llegaba a su fin, la presión de la decisión inminente de Lucas de regresar a casa se hacía palpable.
Cada encuentro con Tomás se tornaba un juego de emociones intensas y silencios incómodos. Él, con su sinceridad, y yo, con mis dilemas éticos. Poco a poco, la realidad se convertía en una grieta en la rutina que debíamos enfrentar. Finalmente, una noche, mientras discutíamos sobre una película, tomé valor. Tomás, creo que deberíamos hablar sobre lo que está sucediendo entre nosotros, le dije, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Él me miró fijamente, y el mundo se detuvo por un instante. Sabía que era el momento de abordar la verdad, que había una línea en la que necesitábamos detenernos. El silencio que siguió estaba cargado de significado, y ambos entendimos que cualquier paso que diéramos podría cambiar irrevocablemente nuestra amistad y el delicado equilibrio en el que nos encontrábamos. La presión del tiempo se intensificó a medida que el día de regreso de Lucas se acercaba. Mientras Tomás y yo continuábamos nuestras reuniones, una sensación de urgencia me invadía. Cada risa compartida y cada mirada que se deslizaba entre nosotros se sentía como un paso más hacia lo inevitable. La idea de tener que tomar una decisión se había transformado en un peso en mi pecho que no podía ignorar. Era una noche tranquila, cuando finalmente decidí que tenía que hablar con Tomás. Me había hecho promesas a mí misma. No podía permitir que esto se convirtiese en algo más complicado, ni herir a Lucas. Respiré hondo y lo llamé para invitarlo a cenar. Cuando llegó, su rostro mostraba una mezcla de expectativa y nerviosismo, y pude sentir que ambos sabíamos que esta noche sería diferente. Nos sentamos en la mesa de la cocina, nuestras copas de vino resbalando en la madera brillante. Intentamos hacer pequeñas charlas, pero la tensión era palpable. La conversación se deslizaba en una dirección inesperada, y aunque ambos lo sabíamos, solo teníamos que arder el momento. Finalmente, me atreví a romper el silencio. «Tomás, necesitamos hablar sobre esto», dije, sintiendo cómo los nervios afloraban a mi estómago. Él dejó la copa sobre la mesa y me miró intensamente. «Sí, lo sé, lo he estado esperando», respondió su voz cargada de seriedad. Lo que está ocurriendo entre nosotros, no podemos seguir ignorándolo», continué, mi corazón latiendo con fuerza. Me siento mal por Lucas y no quiero que nuestras acciones lastimen a nadie. Al pronunciar su nombre, la realidad de mi situación se deslizó entre nosotros, como si una sombra cubriera la luz de nuestro momento. Tomás asintió, pero podía ver que había innegables deseos latiendo en él. «Tienes razón», dijo con un susurro, «pero la verdad es que no puedo dejar de pensar en ti, y eso asusta». Su declaración resonó en mi interior. Era exactamente lo que temía, que, a pesar de los límites que intentábamos mantener, había una atracción que desafiaba nuestra lógica. «Tomás, yo también he sentido esto», admití, incapaz de ocultar la verdad más. «Pero no puedo lastimar a Lucas, no puedo hacerle eso. Amo a mi esposo, y nuestra vida juntos significa todo para mí. Lo que está entre nosotros no debería existir». Mi sinceridad era un intento de reafirmar el camino correcto, pero las palabras no eliminaron el torbellino de emociones que había en la habitación. El silencio se instaló nuevamente, y la gravedad de nuestra conversación se dibujó en el aire. Podía ver en su mirada que él también estaba lidiando con el conflicto interno, sabiendo que nuestra amistad había llegado a un cruce de caminos. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó, su tono casi desesperado. «¿Deberíamos simplemente ignorar lo que sentimos? Porque no estoy seguro de que pueda». Sus palabras tocaron una parte de mí que había estado husmeando en las sombras. «No sé si puedo ignorarlo», respondí, sintiendo las lágrimas brotar de mis ojos.
pero tampoco puedo arriesgarlo todo por algo que no puede ser. La realidad era que cada vez que él estaba cerca, todo lo que había conocido como correcto comenzaba a desdibujarse. Era difícil pensar en dejarlo ir, pero una parte de mí sabía que estaba en lo correcto. Quizás deberíamos tomarnos un tiempo, sugirió, su voz más suave ahora. Un tiempo lejos el uno del otro. Lo que sea que esto sea, necesita enfriarse. Necesitamos espacio para pensar. Era una solución que ambos sabíamos que podría ayudarnos a clarificar la confusión, pero también era doloroso. La idea de perder la conexión que habíamos construido era desgarradora. Asentí, sintiendo el nudo en mi garganta. Debemos hacerlo, respondí, con una sensación de tristeza mezclada con alivio. Es lo que debemos hacer, aunque duela. La promesa silenciosa de volver a ser amigos era algo que ambos deseábamos, pero sabíamos que lo que había surgido era más complicado. Mientras él se levantaba para irse, me miró con esa intensamente familiar mezcla de dolor y comprensión. «Voy a extrañarte», dijo suavemente, «pero sé que es lo correcto». Esa declaración me rompía el corazón, y cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí que una parte de mí quedaba atrapada en el espacio que habíamos compartido. Esa noche me senté en el sofá, sintiendo el peso.